que lo que uno produzca sea de utilidad para la sociedad, principalmente que son los usuarios o es en quien recae el conocimiento y la actividad profesional, y también que sirva para la formación profesional de quienes están aquí, a quien te agradezco que me hayas considerado y contactado para poder ser parte de este diplomado que estás organizando en la institución y que llega, como me decías antes de comenzar, a diversos países. Que esto también sirve para tener un conocimiento comparado, una criminología comparada, es decir, qué ocurre acá en México en contraste con lo que haya en algún otro país, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, en cualquier sitio, incluso en mismos estados o provincias, en un lenguaje que lo podamos entender también para otros países, que en otros países se les llama provincias, no estados, o regiones. Entonces, podemos conocer lo que se realiza en diversos lugares. Yo te proponía este tema de la génesis de la conducta criminal vista desde la criminología forense, que si bien puntualizabas que no existe en departamentos o no, como lo platicábamos antes de iniciar, la criminología no figura de manera digna en muchos lugares. Hemos sido muy discriminados los criminólogos de formación, y me refiero de formación a quienes somos licenciados en criminología y criminalística de primer carrera. Hemos sido discriminados puesto que no se le ha dado la salida profesional que deberíamos de tener. Y bueno, ante este problema de violencia tan grande que hay en el país y en el mundo, es cuando más tratamiento debería haber por parte de los criminólogos en la sociedad para prevenir, para disminuir los factores de riesgo, que es lo que vamos a ver, para hacer mejores investigaciones periciales o forenses, para hacer mejor prevención de la violencia, diagnósticos de seguridad, etcétera. Es decir, se requiere mucho de la criminología, y yo me enfoco mucho en esta génesis de la conducta criminal vista ya sea desde el trabajo social o desde la criminología forense, donde en ambas partes, según sea el caso que se vaya a abordar, pues es el observar los factores de riesgo asociados a la violencia. Si se está haciendo un trabajo social forense, o penitenciario o victimal, hemos de ver o focalizar nuestra atención en esos factores de riesgo. Y si hacemos criminología forense, también como alguna vez la plasmó Rafael Moreno González, se refiere igualmente a ver esos factores criminógenos ya en términos o en lenguaje de la criminología, es decir, aquello que está provocando la criminalidad para, basándonos en ese origen o en esas causas, hacer la prevención o hacer el tratamiento. Cuando nosotros vamos con el médico, lo señalo desde ahorita, por una gripa, supongamos, nos pregunta cuáles fueron los antecedentes que nos llevaron al malestar actual, es decir, la gripa. ¿Y qué factores pudieron haber sido? El cambio de clima, el haber estado igualmente en casa con cambios de temperatura. Bueno, aquí ustedes podrán ver cuando tengo clima, hace calor, el haber andado descalzo, el haber dolores. Nos pregunta ese pasado para, con base a ello, dar un tratamiento. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que también aquí, en el caso de la violencia o de la criminalidad, es trabajar en lo opuesto. Lo que está provocando la criminalidad, pues donde está el problema, está la solución. Si el problema en el caso de la gripa fue el andar descalzo, los cambios de temperatura, una mala alimentación, defensas bajas, que hay que trabajar, pues esas áreas que se mencionaron, donde sea uno debilitado. Y lo mismo acá en la criminalidad. Si el problema es una mala política económica, los salarios bajos, la política migratoria, la familia, el empleo, entre otros más, pues hay que reforzar esas áreas que son donde se está quebrando lo que es la estructura social o el tejido, y reestructurarlo para poder estar bien. Es muy complejo, extremadamente difícil, y por ello que tengamos un rezago de tantos años, en el caso particular de México y tal vez otros países, donde ya han sido cientos de años, sin estar equivocado a mentir, que venimos arrastrando con marginación, con pobreza, con desigualdad, con la división del empleo que también genera más desigualdad, con salarios que son muy disparejos a lo que ganan algunos con otros. Y de ejemplo de esto de los salarios, que más adelante lo abordaré, pues veamos cuánto gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí. 400,000 pesos mexicanos al mes, cuando tenemos personas que ganan 4,000 pesos
la semana. Entonces, es un monstruo esto del desequilibrio salarial, entre otros problemas. Entonces hay que trabajar sobre las bases de lo que está ocasionando el problema. Y quiero aclarar, no es que el empleo sea criminógeno, sino que las condiciones en las que se van dando provocan esos riesgos. No es que el empleo sea criminógeno, ni la televisión, ni otros medios de comunicación o la familia, sino que hay condiciones que van criminalizando o violentando esas situaciones. No es que gobierno su función sea, es decir, gobierno tiene la función de dirigir para el desarrollo humano y social a los pueblos, no para estancarnos en la miseria, en la pobreza, en la corrupción. Entonces, son dinámicas que ocurren que generan problemas. Y bueno, por eso el motivo de que te haya propuesto esta plática como vista de utilidad en una criminología forense o de trabajo social, y que yo la llamo criminología teológica multifactorial, génesis de la conducta criminal. Bueno, aclaro, no es que yo la llame así, más bien yo la uso de este modo. Quien acuñó estos términos creo que fue Raúl Zaffaroni, y digo creo puesto que ahí fue donde le leí en su libro Criminología, aproximación desde un margen, y es ahí donde él menciona la criminología teológica multifactorial, la biológica, la conductual, la social, entre otras más. Y de ahí es que yo comienzo también a desarrollar la especialización de la criminología basándome en lo que se ha desarrollado en Europa principalmente, donde la especialización de la criminología es muy amplia. Aquí en América Latina nos hemos quedado estancados, como lo decías, en la criminología crítica, en la política criminal, en la clínica, y pareciera que nada más conocemos esas dos criminologías, la clínica y la crítica. Para poder dar una mejor solución a la criminalidad, debemos de tener mejores conocimientos. También por eso que celebre este curso que me permites dar o esta plática, y que generes este diplomado para difundir la educación, que la educación, ahora que estudio el doctorado en esta materia, pues es el instrumento que nos permite lograr cambios sociales, y principalmente con la responsabilidad social, profesional y universitaria. Y bueno, me presento otra vez, Wael Sarguat Jical Carrión, pertenezco a la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León. Pueden googlear el nombre de esta sociedad y ver lo que hacemos. Pues tenemos conferencias gratuitas, tenemos una revista, otras actividades, entonces pueden consultarle y buscar lo que les pueda ser de utilidad. Y aquí al final, en la imagen de abajo, están las redes digitales profesionales donde pueden encontrar los trabajos que me han publicado. Y bueno, les decía, bueno, a Miguel hace unos momentos, que este año, bueno, que desde que inicié el doctorado, me han publicado 30 artículos, los pueden descargar en PDF ahí, pero ya de otros años atrás hay alrededor de 50, 70 artículos que pueden buscar y darles el uso que requieran. ¿Qué voy a exponer a continuación? ¿Cuáles son los propósitos de la criminología desde ese enfoque teológico multifactorial? Como ahí señala, inclinado hacia las causas del crimen. Principalmente tomado esto de los planes de estudio de licenciatura, maestría y doctorado, es decir, ¿qué se ve en estos cursos de esos tres pregrado y los posgrados? Vemos diversas materias como sociología, antropología, psicología, derecho, demografía, estadística y otras más. Algunas nos ofrecen términos, conceptos, y otras nos ofrecen teorías, es decir, teorías para entender la criminalidad, conocer cuál es la dinámica, cómo se origina y también cómo se puede intervenir en esta. Entonces, por ello que armé esta conferencia, y bueno, también lo tengo en un libro que se llama igual, lleva por mismo título, que ya al final se los mostraré. Y como les decía, se muestran esos factores que estimulan la criminalidad para finalmente basar las propuestas de prevención con base a esos factores de riesgo. El justificante legal de la presente se basa en esas normatividades. La información que se muestra ha sido tomada de otras fuentes. El análisis, bueno, el objetivo es un análisis académico, y lo que expresa a continuación es mi responsabilidad. No tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo diga, y tampoco la institución que permite llevar a cabo la difusión de estas ideas es responsable de lo que yo diga. Acá si le quieren dar un pantallazo a esto, en la revista Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, que es parte de la Sociedad de Criminología que les mencionaba al inicio. Tiene más de, bueno, alrededor de 300 artículos que pueden descargar en PDF. El uso que le quieran ustedes dar está en diversas plataformas, y me atrevo a presumir que esta revista es la que tiene más medidores de calidad en México en la materia criminal.
Es decir, tenemos 60 índices, directorios y bases de datos. Han escrito autores de más de 30, 40 países y le pueden dar el uso que ustedes quieran. La googlean, les aparece la página web y de ahí pueden descargar la tabla de contenidos y hacer lo que ustedes gusten. Y también tengo la Wikipedia Criminológica, que es la enciclopedia de criminología y criminalística, donde también pueden descargar en PDF un glosario de términos y conceptos. Son más de 4,000 en las materias de criminología, derecho, criminalística, victimología, política. Vienen biografías, vienen 2 calendarios de eventos de justicia criminal de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Y, bueno, vasta información también para uso libre. Pongo aquí estas 2 películas que quiero especular que tal vez quienes estamos aquí ya las hemos visto, es decir, la Masacre de Texas y las de Halloween, donde quiero hacer la reflexión sobre esto. ¿Por qué las pongo? Porque, bueno, yo tengo 37 años, yo aproximadamente 38, y hace 20 años o hace 25 años que yo estaba en la adolescencia, el mirar estas películas era lo más grave que uno pudiera llegar a ver en la televisión abierta o en la televisión de paga o al rentar alguna película. Esto era lo más espeluznante, lo más morboso, lo más en secreto que había, que se murmuraba, que no era algo que se presumiera o que se hablara de manera alta. Y caracterizado por películas donde tenemos personalidades enfermas que gozan y se placen de lastimar a otros. Y bueno, es un continuar permanente en su conducta el lastimar a otro. Esto les digo, hace 25 años, que era lo más misterioso. Actualmente, a continuación se muestran imágenes de crímenes violentos, el objetivo es el análisis académico. Esta es nuestra realidad en México. Esta realidad que padecemos en México ha superado cualquier película que haya podido existir. Yo miro las películas actuales de terror, suspenso, y son mucho basadas en fantasía, en exorcismos, en zombies. Es decir, cosas que tal vez los exorcismos depende de la cultura religiosa de cada quien, si los pudo haber llegado a ver o escuchar o saber. Los zombies, pues difícilmente. Los mutantes, resultaría imposible. Pero el ver descuartizados, el ver decapitados, el ver torturas, pasó de dar sorpresa a los espectadores que somos mexicanos. Tuvimos una transición de aquellas películas estadounidenses principalmente a la realidad que padecemos en México, donde aquí, por ejemplo, en Guanajuato, uno de los estados más violentos en este año, en un centro de rehabilitación, van y matan a 24 personas que estaban ahí. Por ese otro lado, descuartizados, decapitados con narcomantas a cualquier hora del día, en cualquier estado, bueno, en cualquier provincia, para que nos entiendan en otros países. Enfrentamientos a cualquier hora del día, vehículos falsificados, enfrentamientos entre fuerzas federales, municipales, servidores públicos involucrados o secuestrados. Es decir, ha superado por mucho la realidad mexicana a las películas, por mucho. Ya no causa sorpresa el ver algo de Jason, el ver algo de Halloween, de Freddy Krueger, del Exorcismo tal vez, de algunas otras películas, porque nuestra realidad ha superado por mucho. Y aquí, para quienes están en México, quiero que vean cómo, según el Índice de Paz México del 2019, coloca los estados donde se tiene una percepción de la violencia alta, marcados en rojo. Aunque hay casos que son para dudar. Es decir, Puebla y Veracruz, que están en el 8 y en el 9, que diría ahí por el color verde que son pacíficos, pues se pudiera afirmar que no es así. Pero sí hay casos donde puede ser más evidente, como Tamaulipas. Por supuesto que Tamaulipas tiene más de 15 años en condiciones desastrosas sobre su violencia. Y vemos también casos que a mí me llaman la atención por lo pequeño de la región, donde están, por ejemplo, Baja California Sur, Colima, Morelos, que son, y también la Baja California del Norte, muy pequeños y acumulan mucha violencia, tal vez por el índice de población o por otras circunstancias que habrá que ver en ese índice. Pero vemos como la violencia en México se proliferó como un cáncer. No ha habido estado que se haya visto librado
de lo que es la violencia. Tal vez en cualquier provincia de México ha ocurrido algún descuartizamientos, enfrentamientos, tiroteos, colgados, encajuelados o algún fenómeno relacionado con el crimen organizado en su manera más brutal, que son estas imágenes que vimos anteriormente. Y a nivel mundial, cada uno de los países de donde estén, atentos a este curso, búsquense en esta primera lámina si en el índice de paz mundial 2019 se encuentra el país de donde son ustedes originarios. Vemos que Chile, por ejemplo, el año pasado, o el año antepasado, porque lleva demora de un año lo que es este ranking, estaba en el lugar 27, es decir, de América Latina, Chile era el país más pacífico, que seguramente ya se había desplazado con los acontecimientos que hubo el año pasado. Pero vean, Islandia es el país número 1 en percepción de paz. Está Nueva Zelanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Canadá, que sería de América del Norte, y de toda América en este hemisferio, República Checa, Japón, entre otros. Y aquí de América, continuando en América Latina, en específico, quise decir, pues está Chile, está Costa Rica, Uruguay, y luego se va hasta Ecuador, y luego Perú. ¿Y dónde quedó México? Ya pasamos 84 lugares. Vean dónde está México aquí o alguno de los países donde estén ustedes. México está en el lugar 140, es decir, 13 lugares arriba del lugar más violento considerado a nivel mundial de los países que se someten a esta evaluación, que es Afganistán, luego Siria, Sudán del Sur, Yemen, Irak, Somalia, etc. Vean dónde está Estados Unidos de América en el 128. Incluso Estados Unidos de América es percibido más pacífico que México. Y yo me pongo a reflexionar también, y los invitaría a que ustedes lo hicieran. Si ustedes fuesen extranjeros, vendrían a México viendo las imágenes que les mostré anteriormente o viendo este índice. Si yo fuera extranjero, a mí me daría miedo venir a México. Y vemos que México es un país, el sexto país más visitado en el mundo. El primero es Francia, el segundo creo que es Estados Unidos de América, los otros no recuerdo, pero el sexto es México. Vean qué gran potencial tenemos de atracción para el extranjero, pero se merma con este riesgo tan grande que hay con la violencia para nosotros mismos, los nacionales, y para el extranjero. Y por ahí tenemos también a Colombia, Venezuela, ¿qué otro americano? Bueno, si se fijan, creo que americanos solo está Venezuela, Colombia y México. Y bueno, obviamente Estados Unidos de América, Honduras en el 123, Nicaragua en el 120, es decir, 5 países americanos de los más violentos a nivel mundial. No nos parecemos a Turquía, ni a Ucrania, ni a Corea del Norte, ni a Israel, ni a Siria, ni a Afganistán, pero tenemos condiciones que nos posicionan en ese nivel de violencia. Hay que hacer mucho para rescatar a México y a los demás países que estén en esa situación. Y me pregunto qué se debe sentir vivir, por ejemplo, en Islandia. Es decir, si aquí en México, que estamos en el 140, sobrevivimos, ¿qué se debe sentir vivir en Islandia o en Noruega o en algún otro lugar? Tenemos que hacer mucho para tal vez mejorar ese posicionamiento en la que está actualmente México. Y ya para entrar en tema, ¿qué es la criminología teológica multifactorial? La criminología, como les decía, en los planes de estudio vemos sociología, antropología, derecho, psicología, entre otras más. Se hace un recopilado de conocimientos que tienen que ver con la materia, que aquí voy a utilizar el término de manera general, criminal. Por ello, como vemos diversas materias, se tienen diversos términos. La antropología nos da la violencia, la psicología también, la sociología igual, la psicología y psiquiatría nos hablan de la conducta antisocial, psicopática, la sociología de la conducta violenta, sociopática, hace rato quise decir psicopática, con psiquiatría y psicología, la desviada, la sociopatológica, el derecho nos da el delito, entre otras más. Entonces tenemos un gran cuerpo de conocimientos y de términos
para entender lo que es la criminalidad. Y por ello, bueno, aquí me voy a referir a crimen, criminal y criminalidad, muy propio de la criminología, y para no estar repitiendo violencia, delito, antisocialidad, etcétera, para manejarlo en términos de la criminología. Y por ello que esta criminología estudia la conducta desadaptada, antisocial y delictuosa, todas estas perspectivas u ópticas diferentes que tenemos en sus causas para proporcionar una descripción de cómo han ido apareciendo, en qué medida son de gravedad y también en qué medida podemos intervenir para, a través de implementaciones o propuestas de política pública, reducir el impacto y atenuar esos factores de riesgo para mejorar las condiciones que podamos llegar a tener. Algunos otros conceptos que se manejan son el de factor criminógeno, que son un conjunto de factores que están en el ambiente, no a todos nos afectan del mismo modo. Cuando ya es a nivel individual se le llama causa y pueden existir, según el autor que ustedes vean, diversos factores, los psicológicos y biológicos, ambiente, sociedad, etc. Aquí yo voy a hablar de los sociales, puesto que el tiempo no permitiría ser extenso y también mi conocimiento no es de en psicología ni en biología. Aquí con esta primera diapositiva de la geografía. Reitero, no que la geografía o la educación o el empleo o los medios de comunicación sean criminógenos en su naturaleza. Lo que los va haciendo criminógenos es esas alteraciones o cambios que hay con el interactuar de nosotros mismos los seres humanos. Y también les reitero que pensemos que hay que trabajar en lo opuesto para mejorar las condiciones. Si de estos puntos que voy a mencionar ahorita vemos el problema, pues hay que pensar cuál sería la solución. Si la geografía es el problema en general, pues hay que hacer lo opuesto, mejorar esas condiciones geográficas. Si los medios de comunicación son el problema, pues hay que mejorar los contenidos en los medios de comunicación. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, en la demografía, en la geografía, perdón. Una fuerte expansión demográfica. ¿Y qué ocurre? Que vamos creciendo más. Aquí en México somos alrededor de 130 millones de habitantes. Las casas se van aventando, puesto que así lo veo, que se avientan a los cerros, se avientan a las orillas de las ciudades, municipios o ciudades que anteriormente no tenían importancia o una población considerable, ahora la tienen, puesto que se les manda a vivir lejos y es donde ya se van limitando las oportunidades de tener casas. Y con esto disminuye lo que son los recursos, puesto que como se disipan las casas de una manera muy alejada o las viviendas, además de que cada vez son más pequeñas y apertujados entre todas, es difícil tener alumbrado público, banquetas, servicios de drenaje, de recolección de basura, de transporte público, y eso dificulta la movilidad y las condiciones de vida. Es decir, se vive de una manera miserable, careciendo de servicios básicos y además de los básicos, porque ni siquiera se tienen de servicios más superiores o que son más ordinarios, tal vez como la luz. Hay lugares donde a ciertas horas se va la luz, donde se corta el agua, o hay días donde puede pasar 1 o 2, 3 semanas sin que recolecten la basura. Es decir, se va viviendo de una manera miserable. Y de tal modo, uno crece con inconformidad o uno se va desarrollando inconforme, molesto, con agresividad y en consecuencia destruimos lo que no nos satisface. Y pues tendemos a no querer lo que nos rodea y por lo tanto estamos siendo destructivos. ¿Qué habría que hacer? Si bien tal vez trabajar sobre el control de la población, pues también que las casas, aunque sean lejos, pues tal vez dar mejores espacios de recreación, que haya parques que se cuiden, por supuesto, no que se deje un parque ahí que al mes, 2 meses o al tiempo estén destrozados y que se conviertan en lugares de reunión para el vicio o para fomentar otras actividades ilícitas o de riesgo. Podríamos hacer esto y también algo que me faltó decir hace unos momentos, la labor no solamente ha de ser del criminólogo o del preventólogo, a manera, si son ustedes abogados, sociólogos, psicólogos, sino que debe ser integral. ¿Aquí de quién dependería la geografía? Pues de los ministerios o secretarías de urbanismo, de arquitectura, de obra pública. Es decir, por ello que también la criminología en su propuesta esté hacer llegar esas propuestas a los planificadores o implementadores de las políticas públicas.
donde en base a un diagnóstico se determine qué problemas puede haber y cómo se puede evitar o solucionar que aumenten o que se originen esos problemas. Tenemos un bajo nivel educacional, del cual voy a hablar más adelante, una deficiente situación sanitaria, como les decía, podemos tener condiciones miserables de vivienda, sin drenaje, sin recolección de basura, o, tal vez sin cestos de basura en las calles, en los parques, etcétera, y se va haciendo una ciudad sucia, contaminada y de mal aspecto. Tenemos un escaso nivel de vida en consecuencia de este y otros factores. También tenemos el problema de condiciones de trabajo inadecuadas, donde también lo voy a abordar más adelante, me la brinco. Tenemos estructuras sociales atrasadas, también consecuencia del primer punto, donde se tarda mucho en llegar a toda la población los servicios. Tenemos también un desarrollo de la clase media, donde en México, si les decía ahorita, somos 130 millones de habitantes. De esos 130 millones, 60 millones están en pobreza y de ellos 13 millones en pobreza extrema. Es decir, la riqueza se acumula en muy pocas personas y la pobreza en una gran población. Y pues bueno, tenemos una población donde no avanza a una clase alta, sino que se queda estancada en la clase baja o media. Tampoco estamos integrados nacionalmente, es decir, nos vamos haciendo más individualistas y nos alejamos de la integración social. Relacionado a lo anterior, no tomamos conciencia de los problemas sociales, nos distraemos con otras cosas, tenemos una reducida industrialización y un débil desarrollo agrícola. Me van a decir que ya lo saturé de problemas en esta primera diapositiva. Y pues bueno, es que no es una clase de turismo, es de factores criminógenos. ¿Qué habría que hacer? Mejorar esas condiciones que les decía en el primer punto sobre la demografía, mejorar la situación sanitaria, empoderar el desarrollo social humano, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las estructuras sociales, que se rompa o acortar esa brecha entre las clases altas y las bajas, ser más conscientes de las problemáticas que tenemos a nivel nacional e integrarnos en la solución, más allá de ser profesionales, más allá de ser posgraduados, hay que ser ciudadanos. Estamos en una aldea global, en una aldea mundial, en donde hay que ser uno con los demás, una personalidad colectiva, desde lo individual, para ayudar a nosotros mismos y a los demás. Integrarnos a lo que es los pueblos, las naciones, el país, ser conscientes de nuestra realidad y también ser agentes de transformación y de cambio, no meros receptores pasivos de la información, que es muy contaminante en ocasiones, sino ser nosotros esos agentes de cambio o esos actores sociales. Aquí, respecto a la reindustrialización y del desarrollo agrícola, ¿qué habría que hacer? Pues la propuesta a los gobiernos para que mejoren esa industrialización, que se empoderen las empresas locales y también que haya una estabilidad en los precios de el huevo, las carnes, las tortillas, es decir, los alimentos que consumimos de manera básica y cotidianamente, que se estabilice. Puesto que aquí, por ejemplo, si uno quiere comer aguacate, pues está en 30, 40 pesos el kilo, que eso viene siendo, lo digo en dólares para entendernos, como $2 el kilo. La tapa de huevo, que puede tener 30 huevos, me refiero a la grande, 30, 40 huevos, puede costar $3 o 60 pesos o 70 aproximadamente. El pollo, pues depende qué parte del pollo es y cambia mucho el precio. Y aquí en México, el salario mínimo diario es de 100 pesos, bueno, 130 aproximadamente, que serían, creo que $7 o $6 estadounidenses. Entonces, imagínense un kilo de pollo que puede llegar a costar también eh, $4, 3, depende la parte, o incluso $5 si hablamos de pechuga y si está, si depende también donde la compremos. Es decir, hay que trabajar en México todo un día para poder comprar un kilo de carne que están en precio similar o un kilo de pollo. Hay que mejorar evidentemente el salario y que éste sea cotejado con los gastos que se realizan individualmente y más cuando se trata de familias, y mejorar estas condiciones para poder progresar y no estar en miseria. También, si comparamos el salario estadounidense con el mexicano,
pues en Estados Unidos de América se gana alrededor de $20 la hora y eso ni siquiera es la mitad de lo que se gana aquí. Es decir, aquí se ganan, eh, pues les decía, $7, $8, 7. En la frontera se gana más porque ahí se dobló lo que es el salario, pero hay que compensar y hacer políticas públicas basadas en la realidad, no en aspectos que son muy distantes del contexto real de los ciudadanos que estamos hoy vivimos a pie. Los legisladores yo creo que viven en un mundo de fantasía en el que pareciera que jamás han salido a la calle o tal vez vivan en colonias muy privilegiadas donde no se dan cuenta de la miseria, de la pobreza, de los gastos que realmente los ciudadanos podemos llegar a tener y se hacen parámetros que no encajan con la realidad. Y aquí con la reducida industrialización voy a la siguiente diapositiva. En México, el 70% de la banca es extranjera. Es decir, pues no tenemos banca nacional fuerte, sino que la tenemos por parte de los extranjeros. HSBC, Bancomer, Santander, Scotiabank, American Express, otros son de fuera, cuando deberíamos de tener más banco y producción nacional. Si hablamos de los hoteles, de los restaurantes, de servicios de comida rápida, etcétera, que tenemos también, que son del extranjero. Vemos más un KFC, un Chili's, un Carl's Jr. que una michoacana. Para quienes no son de México, pues las michoacanas es donde se venden aguas de sabores, paletas, nieves, nachos, refrescos y otros más. Y tal vez deberíamos de tener más helados Miguel Ángel, por ejemplo, o más nieves Raquel, o más restaurantes que se llamen Violeta, o más negocios que se lleven el nombre de Olga, etcétera. Es decir, más negocio local y menos el extranjero. Y también deberíamos de mirar, además del Oxxo, otros tipos de negocios que estén fuera de México, porque el Oxxo lo encontramos en Colombia, no sé en qué otro país, en Estados Unidos de América también, pero deberían de ser más. Y aquí en el caso de los vehículos, pues tenemos a las empresas que vienen y se instalan acá, pero pensemos, si no tuviéramos esos bancos extranjeros aquí, si no tuviésemos esos negocios, restaurantes y hoteles aquí, y no tuviésemos tampoco esas empresas de vehículos aquí, ¿dónde estaríamos empleados? ¿Quién nos estaría dando el trabajo actualmente? Es algo grave, puesto que México no tiene las condiciones para generar el propio empleo y por ello que tengan que venir las empresas extranjeras. Está bien, pero si se fijan en su mayoría, el predominio es extranjero. Y con ello es a lo que iba con la reducida industrialización, que hay que hacer, potencializar las capacidades en las naciones para que los ciudadanos emprendan sus negocios y los lleven a altos niveles. Y también de tal modo, eso compensaría los precios tan altos en lo que son los alimentos consumibles, puesto que muchos los traemos de otros lugares o son por otras empresas y eso aumenta considerablemente su precio. Y que si tenemos negocios a pie de calle, venta de tacos, de pan, de piratería, el negocio que se pone el fin de semana, entre otros más. La clonación de playeras, de tazas, de llaveros, de tantas cosas que encontramos en México. Y aquí la demografía como un factor también de riesgo, donde me voy a la imagen que está aquí abajo y esta población, donde están en sus casas en obra gris, que culturalmente se les ha estigmatizado, que siempre van a estar en pobreza y que siempre van a tener que trabajar y que nunca van a poder alcanzar los estándares de la clase alta, puesto que así es como se nos viene educando, es decir, a ser miserables, a ser pobres, y que difícilmente lo vamos a lograr tener el éxito y la fortuna por medios lícitos, puesto que el medio ilícito ofrece condiciones mejores y más rápidas que los medios ilícitos. Por ello que sea tan atractivo el crimen y otras formas de medios ilícitos en donde se insertan las personas, puesto que da más resultados en un corto plazo. Por ello que imagínense estar estudiando aquí la educación básica y luego la educación superior, y para ello ya pasaron como unos 15 años de estar estudiando o 20, y es apenas cuando me voy a poner a trabajar
y lograr lo que es una casa, un vehículo, una estabilidad económica. Es decir, después de 20 años o 25 aproximadamente, cuando el crimen lo ofrece en un año, 6 meses o en 2 años. Y también tenemos a las figuras criminales muy maximizadas por los medios de comunicación, donde se vende la vida de los criminales como algo más lujoso y más poderoso. Es decir, vemos más idealismo o fanatismo en los criminales que en algún poeta, algún científico, algún artista o algún otro tipo de personajes o actores sociales que generen de una manera positiva las cosas. Y aquí señala que el volumen total de delitos es mayor durante las bajas económicas, puesto que aumenta la desesperación, la frustración, la incertidumbre y se cae en lo que es la violencia. Y también la proporción de delitos es mayor en las ciudades donde hay contraste entre riqueza y pobreza. Los de acá, de la clase pobre, están añorando la vida del rico, pero son quienes en conjunto generan esa riqueza para esos pocos. Y los ricos ven a estos como la clase etiquetada, abandonada y también como peligrosa. Es tal vez como las películas de, se me fue el nombre, La Purga, donde ciertas clases o ciertas minorías son las que padecen y otros son los que quedan protegidos. Y entonces hay que analizar esos factores a manera de qué es lo que se puede trabajar. Es decir, pues dando, aunque suene insistente esto, pues mayor estabilidad en los precios, mayores oportunidades, reducir la brecha salarial, que haya igualdad de oportunidades para todos y en el caso de que si la persona estudia o no una carrera profesional, tenga oportunidades para desarrollarse económicamente e individualmente. Que no sea la educación profesional el único medio para lograr lo que se presume o dice que es la estabilidad económica, sino que haya esa oportunidad para todos. Habría que hacer esas propuestas y ese plan encaminado a largo plazo para lograrlo. Por ello que les decía al inicio, resulta difícil, pero pues bueno, no es que hayamos estudiado una carrera fácil. Y el problema que estamos atendiendo tampoco es fácil. Hay que esforzarnos y trabajar por ello. Aquí respecto a la cultura, que se viene empoderando a las figuras del narco, del crimen, y se viene perdiendo el sistema de valores familiares, culturales, cívicos, de participación ciudadana, de respeto a la ley, a las figuras de autoridad. Y aquí esta imagen es de el narcovals, donde en un 15 años se hace el simulacro de un secuestro por parte de, pues, de criminales y ya resulta parte de la fiesta. Entonces se empodera más esto que los valores de la familia, el respeto a las leyes, entre otras más. Hay que fomentar más eso, ser más estrictos nuevamente y tomar el control de las juventudes, que son las que más rápido se están desviando y perdiendo. Aquí respecto a la migración, que definitivamente, bueno, para mí, ustedes pueden pensar diferente, para mí los causantes de este problema de la migración ilegal son los gobernantes en las naciones. Veamos el caso de los venezolanos, que tanto les destroza la política interna que tienen, en el caso tal vez de Rusia y de otros países donde los gobernantes se sienten faraones, se sienten dueños de lo que son los países y llevan a la miseria y a la desgracia a los ciudadanos que están ahí. Entonces, se buscan otras oportunidades, se sale ilegalmente del país, se ingresa ilegalmente a otro a buscar mejores condiciones de desarrollo familiar, personal, etcétera. Y pues resulta algo muy complicado esta problemática. Imagínense qué duro debió haber sido para los centroamericanos para que se haya hecho la decisión de abandonar el país y poder llegar a Estados Unidos de América. Y se topan con más problemas y otras situaciones. Aquí debe intervenir Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, para tomar el control de esos países, más allá de la soberanía, de la democracia, de la legalidad que tenga cada país, puesto que las condiciones ya lo ameritan y obligan a una intervención de otro tipo. Aquí es una imagen que tomé cuando he trabajado allá en Nuevo Laredo. La tomé desde el puente internacional, de ahí de Nuevo Laredo con Laredo, Texas, Nuevo Laredo, México con Laredo, Texas. Y pues este es el lado mexicano donde hay personas que intentan cruzar al lado estadounidense. Aquí de la educación les había dicho que iba a retomar esta. ¿De qué es, por qué es importante la educación? Puesto que a través de ella es que se nos
va eliminando el aspecto primitivo, salvaje que tendríamos, puesto que nuestra naturaleza es así, para hacer de nosotros ciudadanos mundiales en esta aldea mundial que les decía, ser conscientes, ser parte uno con el mundo, con otras formas de vida, el respeto hacia los demás, la empatía, pero también, bueno, esto en aspectos de formación cultural, individual o humana. También se nos forma de una manera profesional donde se nos enseña a hablar, escribir, cuestiones que nos rodean de nuestro desarrollo nacional, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que hay un problema muy marcado en el que se procura que seamos más ignorantes, menos involucrados en las problemáticas, como les decía hace unos momentos, indiferentes. Nos desviamos a través del fútbol, de las novelas, de otras cosas, y no prestamos atención. Es decir, en lugar de ser más educados, somos más ignorantes y no sabemos leer ni escribir y tenemos más problemas en nuestra educación. Hay que ser más involucrados en esto y aquí definitivamente mejorar las condiciones de enseñanza, puesto que las escuelas públicas a nivel de educación básica están destrozadas, en muy malas condiciones que no fomentan y no facilitan lo que es el estudio. Y también la igualdad de oportunidades para todos, es decir, hay que invertir más recursos para que la población que así lo desee pueda tener un lugar en la escuela pública y formarse para ser un profesional. Y también algo importante, que hay que buscar en los medios adecuados la información que se necesita. Facebook no es una universidad, no es un centro de capacitación. Hay que buscar en revistas, en videos muy selectos, en fuentes de información adecuadas. No estar dispersos en otros medios que no nos vienen a educar, sino más a confundir. Aquí en los medios de comunicación, donde la televisión abierta, por ejemplo, el radio abierto o público, el que es de acceso gratuito y para todos, es vulgar, es corriente, no es educativo, no es formativo, no genera cultura, aprendizaje, sino que se trata de hablar de chismes, de lo que han hecho los artistas, se les da un valor social muy alto a los artistas cuando en realidad no tienen ese valor o no nos interesaría su video escándalo, su video sexual, su video erótico, su descuido, alguna torpeza que hayan realizado. Se trata de reflexiones subjetivas, se hace un bombardeo de venta de productos, entre otras cosas. Hay que mejorar a manera de propuestas que los contenidos públicos sean de una mejor calidad, donde se hable de ciencia, de técnica, de biología, de humanidades, de astronomía, de tantas cosas en las que podemos estar aprendiendo a través de la televisión y no sobre chismes de personas que no nos deberían interesar. Y por ello que las juventudes de ahora tengan más interés en hacer un video ridículo o hacer un escándalo y no en hacer algo productivo. Y ahí tenemos, por ejemplo, veía un meme que decían, ahí va la influencer que sabe utilizar TikTok, pero no sabe utilizar Word, ni PowerPoint, ni Excel. Aquí respecto a la familia, hay que trabajar muy fuerte con esta para la integración de la familia, donde en la actualidad se tienen menos hijos o no se tienen hijos y de todos modos hay la problemática de divorcios, relaciones patológicas, padres, madres solteras, separación con los padres, ausencia de estos y si es en la familia donde se generan los mejores lazos y vínculos, la empatía, el respeto, y esta no está sólida, pues no tenemos bases para que progrese. Es muy importante trabajar sobre la familia también. Aquí en el empleo, que les decía que lo iba a abordar más adelante, se llega el momento donde también habría que mejorar las políticas de estabilidad y seguridad laboral, puesto que hay desempleo juvenil y, bueno, jubilación a los 70 años. En el caso de los que se pueden llegar a jubilar, puesto que aquí en México hace años nos quitaron ese sistema de jubilación y, pues bueno, tal vez nosotros los futuros ancianos seamos los criminales también de ese futuro por venir. Es decir, ¿dónde vamos a estar con servicios de salud, de un salario que nos mantenga o que nos permita estar estables? Hay que trabajar en propuestas para mejorar estas condiciones, porque también se abusa del horario laboral, se priva de lo que es el descanso, un salario que no es adecuado al trabajo que hacemos, las condiciones tampoco son las adecuadas y estamos de todos modos mal. A muy largo plazo logramos tener cierta estabilidad,
ciertas buenas condiciones, tenemos deudas por 15, 20, 30 años, el coche se paga en 5 años, la casa en 20, y estamos viendo en qué más nos endeudamos porque no hay otro modo de hacerlo. Y también para conseguir un crédito es algo tan castigador por lograrlo. Hay que proponer el mejorar esas condiciones y dar más seguridad a los ciudadanos. Y aquí finalmente, reiterando, ya sea a través de la criminología, la psicología, el derecho u otras más, hay que hacer un diagnóstico sobre los factores de riesgo asociados al crimen o a la violencia o a la antisocialidad, como desde sus áreas del conocimiento lo quieran ver, y detectar cuáles son aquellos que tienen más incidencia en la problemática, ya sea que lo hagan a nivel social, en una institución, en algún banco, en alguna empresa, en alguna escuela, etcétera, que detecten esos factores presentes y trabajar sobre ellos. Y de tal modo podemos generar lo que son las estrategias de intervención para poder implementar las actividades que mejoren todas esas condiciones. Reiterando que es un trabajo muy fuerte a largo plazo, pero hay que insistir para poder generar esos cambios. Y finalmente, ¿qué nos sugiere Naciones Unidas? Les decía, un diagnóstico local de los fenómenos que están provocando o propiciando esa criminalidad. También es importante auxiliarnos de otros agentes, no pensar que vamos a hacer el trabajo solos, sino a través de instituciones públicas y privadas, voluntariados, representantes de colonias, líderes de ciertos sectores, asociaciones privadas, empresas, agencias internacionales y otras más. Y el número 4 nos regresa al número 1, que las soluciones pueden estar basadas en el diagnóstico local. Y así, como un médico no pierde la esperanza de salvar a sus pacientes, tampoco los criminólogos de mejorar a la sociedad. Y pues finalmente aquí están los libros que les decía de mi autoría, en el que baso esta plática es el libro de Criminología Teológica Multifactorial, Los Factores Criminógenos, la tercera ya edición. Y también tengo Criminología Psicológica, que son teorías psicológicas para la criminalidad, Esquizofrenia, Enfoque Criminológico, Guía para la redacción de tesis y otros trabajos de investigación, Introducción a la Criminología Moderna y Especializada, Criminología de los Derechos Humanos, Teorías Sociológicas para la Criminalidad, Glosario de Términos Criminales, que les mencionaba, Libro Negro de la Enseñanza de la Criminología en México, y esta colección de criminologías específicas que son 15 libros donde podemos aprender criminología a través de casos que se han agrupado en casos de lo femenil, infantojuvenil, mediático, preventivo, experimental, penitenciario, la violencia, etcétera. Los pueden encontrar en las librerías Gandhi, Gonville, Porrúa, El Sótano, otras más, y los pueden tener en línea, adquiriéndolos en las plataformas, o físico también. Y finalmente, pues les reitero el agradecimiento por este tiempo que dedican a escuchar esta plática, esperando que sea de utilidad en su formación profesional y volviendo a repetir lo mismo, principalmente que sea de utilidad para mejorar las condiciones sociales en las que estamos. Cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio desde el aspecto cívico, más allá de lo profesional, es decir, ciudadanos comprometidos. Y bueno, si quieren leer más de lo que he escrito, me pueden encontrar en esas plataformas. La más fácil yo creo que es academia.edu y de ahí pueden descargar los artículos que he escrito para el uso que le quieran dar. Sin más, pues te reitero el agradecimiento, estimado Miguel, un gusto volver a contactarnos después de ya casi, bueno, muchos años, no digo cuántos, pero siempre aquí dispuesto a colaborarte en lo que sea posible desde el aspecto de la criminología. Mi querido maestro, en verdad que muchísimas gracias por esta exposición. Has hecho un recorrido bastante amplio de todos los factores que intervienen en la actualidad para poder desencadenar conducta antisocial. Lo agradecemos muchísimo, en verdad, y de igual manera estamos a tus órdenes. Quiero compartirles definitivamente a todos que el trabajo que ha hecho Wael ha sido un trabajo de varios años y que no solamente ha parado en escribir, sino también ha participado activamente en algunas investigaciones con la ONU, con CONACYT, que, bueno, lo colocan dentro de uno de los mejores criminólogos en el país. Por eso de ahí que la verdad nos honra mucho el que haya disertado aquí el día de hoy. Bien, mi querido Well, pues comenzamos con las preguntas. El compañero Oscar Lux quiere preguntarte algo. Adelante, por favor, compañero Oscar Lux.
Buenas noches, soy de Guatemala. Felicito al maestro, muy buena la presentación y su exposición. Mi comentario es, ¿por qué a veces los gobiernos no hacen publicidad sobre la planificación familiar que en mi pobre criterio ayudaría a las personas en un núcleo familiar, tienen menos hijos, esos padres en mediano a largo plazo pueden mejorar la calidad de vida de esos hijos y ellos a la vez en el futuro, con la educación que vayan obteniendo, van mejorando también su calidad de vida y la de sus hijos. Sí, ahí me parece que somos tantos, y lo que decía en la primera diapositiva cuando hablaba de la geografía, como somos tantos, los recursos no alcanzan para todos. Cuando yo trabajaba en las escuelas en la prevención de la violencia escolar, nos asignan un presupuesto y, por ejemplo, en el caso del territorio donde he trabajado, si son 26 escuelas de educación básica, el recurso alcanza solamente para intervenir en máximo 6. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de escuelas? Si también han de tener alguna problemática o es necesario que se intervenga para prevenir que pueda haber un problema a futuro, un conflicto. Y es que, no sé, bueno, como somos tantos, los recursos no alcanzan, pero también la distribución de los recursos debería ser más adecuada para cubrir y tener esa cobertura hacia toda la población que lo necesite. Entonces ahí me parece que es un descuido por parte de gobierno de no interesarse en la población o tal vez un desconocimiento, por ello que también nuestras propuestas como profesionales sean importantes, es decir, si el gobernante o el político no anda en la calle como nosotros lo andamos, pues nosotros que somos los profesionales y trabajadores de campo o en calle como ciudadanos, pues hay que acercar a gobierno a la población que lo necesita. Entonces, para ello, como profesionales y como ciudadanos, el pedir, el aproximarse a donde se requiere esa atención. Y ahí sería nuestra labor como trabajadores y hacer visible lo que para los gobernantes tienen muy invisible, que son también los sectores vulnerables, que a veces no se alcanza a cubrir a todos, ya sea por la falta de interés, de recursos o de conocimiento también, pero para ello hay que ser nosotros insistentes en esto. Gracias, muy amable. Gracias a ti. ¿Alguien más, estimado Miguel? Sí, la compañera Miriam Bautista también quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Miriam, por favor. Yo tengo una duda, maestro. Buenas noches. ¿Es lo mismo política criminal y criminogénesis? No, la criminogénesis divide la palabra génesis, es bueno, aquello que da origen o el principio de algo, y relacionado con lo crimino, pues sería el origen de lo criminal. Esto se toma de la psicogénesis, la psicodinámica, también son términos que se han adaptado de otras áreas del conocimiento. Y la política criminal, bueno, tal vez sí van ligadas, pero no es lo mismo. Si la criminología teológica multifactorial o criminogénesis busca el origen de lo que es la criminalidad, pues bueno, ya que tienes esa identificación y el diagnóstico de cuáles son esos factores o dónde está el problema y qué lo origina, pues cómo lo vas a solucionar a través de la política criminal, es decir, ese conjunto de plan, de planeación, de acciones que ya van a intervenir a través de las instituciones, cualquiera que sea necesaria, o la labor interinstitucional e intervenir donde se requiere, donde la criminogénesis haya detectado que se necesita intervenir. Ok, y dentro de las dos se puede decir que se manejan los mismos factores. Pues que depende para qué lo quieras utilizar. O sea, la política criminal puede ser enfocada a muchos otros aspectos, no nada más de la criminogénesis. Es decir, tal vez quieres trabajar una política criminal para aspectos penitenciarios o de víctimas, que ahí sería política victimal. Entonces, pues depende del enfoque que le quieras dar a tu estudio o investigación. Ok, perfecto. Y también Muchas el autor gracias. que leas. El autor que leas, bueno, aquí me escuchaste a mí, pero Ajá. puedes escuchar otros autores y
amplías lo que es tu conocimiento. Es decir, no todos le hemos de llamar factores criminógenos, tal vez algunos. Bueno, yo en trabajo social aprendí que se llaman factores de riesgo asociados a la violencia. En criminología aprendí que son factores criminógenos. En derecho debe haber otros términos, entonces hay que ampliar la visión para conocer más factores y apegarnos a la postura que mejor nos funcione o nos agrade. Ok, eso sería ya de acuerdo al material de trabajo que tengamos y a dónde lo vayamos a utilizar. Así es. Ok, bueno, muchas gracias. ¿A ti? ¿Alguien más, estimado Miguel? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Incluso está abierta la polémica. ¿No? Muy bien, mi querido maestro, pues al parecer ha sido muy enfático y muy claro en tu explicación. Definitivamente sí, en realidad es que sí. Qué bueno, celebro que los compañeros que hoy asisten hayan asimilado bien todo el conocimiento que manejaste de manera muy coloquial. Y te agradecemos, como decíamos hace un rato, este esfuerzo que has hecho tú para estar acá con nosotros en esta capacitación. A Siempre todos les estaré agradezco. con ustedes cuando me lo permitas y me hagas la invitación, así que encantado. Muchas gracias, mi querido maestro. ¿Algunas palabras para cerrar el día de hoy? Por reiterar el agradecimiento de la invitación que amablemente me hiciste. Un gusto estar nuevamente en contacto, a la orden e insistir en que estos conocimientos sean de utilidad para la formación y para la sociedad. Excelente, mi querido maestro. Nosotros estamos agradecidos contigo de haber aceptado la invitación y de haber expuesto esto tan importante. Yo quiero recalcar lo que decíamos un principio. Hemos tenido la directriz de hablar del ofrecimiento de las pruebas periciales, pero desafortunadamente la criminología no participa de ninguno de los servicios periciales en las procuradurías de los 32 estados ni en la Fiscalía General. Vemos que hay una necesidad detrás de esto. Sin embargo, la visión que se tiene del criminólogo todavía no es muy clara para las autoridades y estos ejercicios como los que ha hecho el maestro Guael de integrarse, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, vemos que ya tiene un rato esas voces clamando criminólogos en las escuelas, esperemos que se formalice, pero la verdad es que en estos espacios es donde entonces podemos dar a conocer estos alcances que tiene el estudio criminológico. Les agradecemos a todos su presencia. Recuerden que todavía el día de mañana tenemos una conferencia más que tocará el tema precisamente de la antropología forense, ahí sí como un área pericial. De hecho, el día de hoy nos acompaña la ponente que expondrá ese tema, también alguien con mucha experiencia en la investigación antropológica forense, la maestra Linda Reyes, aquí presente, y que bueno, mañana abordaremos ese tema. Les agradecemos mucho y nos estaremos viendo el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias a todos y que estén todos muy bien. Que tengan muy buen viernes. Hasta pronto.